Audiol presenta Vivir con entusiasmo, escrito por Napoleón Hill. Vivir con entusiasmo. Le di a un mendigo una moneda de 10 centavos con la sugerencia de que la invirtiera en una copia del mensaje a García, de Elbert Hubbard. Puedes hacerlo si crees que puedes. El entusiasmo es un estado de ánimo. Vierte a la persona para que se ponga en acción en la tarea que tiene entre manos. Hace más que esto. Es contagioso y afecta vitalmente no solo al entusiasta, sino a todos aquellos con los que tiene contacto. El entusiasmo guarda la misma relación con el ser humano que el vapor con la locomotora. Los mejores líderes de los hombres son los que saben inspirar entusiasmo a sus seguidores. El entusiasmo es el factor más importante que entra en la venta, es, con mucho, el factor más vital que entra en la oratoria. Si quieren entender la diferencia entre un hombre entusiasta y uno que no lo es, comparen a Billy Sunday con el hombre promedio de su profesión. El mejor sermón jamás pronunciado caería en oídos sordos si no estuviera respaldado por el entusiasmo del orador. ¿Cómo le afectará el entusiasmo? Mezcla el entusiasmo con tu trabajo y no te parecerá duro ni monótono. El entusiasmo dará tanta energía a todo tu cuerpo que podrás seguir adelante con menos de la mitad de la cantidad habitual de sueño y, al mismo tiempo, te permitirá realizar de 2 a 3 veces más trabajo del que sueles hacer en un periodo determinado sin fatiga. Durante muchos años he escrito la mayor parte del tiempo por la noche. Una noche, mientras trabajaba con entusiasmo sobre mi máquina de escribir, miré por la ventana de mi estudio, justo al otro lado de la plaza de la Torre Metropolitan en la ciudad de Nueva York, y vi lo que parecía ser el más peculiar reflejo de la luna en la torre. Era de un tono gris plateado como nunca antes había visto. Tras una inspección más detallada, descubrí que el reflejo era del sol de la mañana y no el de la luna. Había estado trabajando toda la noche, pero estaba tan absorto en mi trabajo que la noche había pasado como si fuera solo una hora. Trabajé en mi tarea todo el día y toda la noche siguiente sin parar, salvo para comer algo ligero. 2 noches y un día sin dormir y con poca comida, sin la más mínima evidencia de fatiga, no habrían sido posibles si no hubiera mantenido mi cuerpo lleno de energía con el entusiasmo por el trabajo que tenía entre manos. El entusiasmo no es una simple forma de hablar. Es una fuerza vital que puedes utilizar con provecho. Sin él, te parecerías a una batería eléctrica sin electricidad. El entusiasmo es la fuerza vital con la que recargas tu cuerpo y desarrollas una personalidad dinámica. Algunas personas están dotadas de entusiasmo natural, mientras que otras deben adquirirlo. El procedimiento para desarrollarlo es sencillo. Comienza con la realización del trabajo o el servicio que a uno le gusta más. Si uno se encuentra en una situación en la que no puede dedicarse convenientemente al trabajo que más le gusta por el momento, puede proceder en otra línea muy eficazmente adoptando un objetivo principal definido que contemple su dedicación a ese trabajo particular en algún momento futuro. La falta de capital y muchas otras circunstancias sobre las que no tienes control inmediato pueden obligarte a dedicarte a un trabajo que no te gusta. Pero nadie puede impedirte que determines en tu propia mente cuál será tu objetivo principal definido en la vida. Nadie puede impedirte que planees los medios para traducir este objetivo en realidad, ni que mezcles el entusiasmo con tus planes. La felicidad, objeto final de todo esfuerzo humano, es un estado de ánimo que solo puede mantenerse mediante la esperanza de un logro futuro. La felicidad está siempre en el futuro y nunca en el pasado. La persona feliz es la que sueña con cotas de logro que aún no ha alcanzado, la casa que pretendes tener, el dinero que deseas ganar y depositar en el banco, el viaje que harás cuando te lo puedas permitir, el puesto en la vida que pretendes ocupar cuando te hayas preparado, y la preparación en sí misma. Son estas cosas las que producen la felicidad. Asimismo, estos son los materiales con los que se forma tu objetivo principal definitivo. Estas son las cosas por las que puedes entusiasmarte sin importar cuál sea tu posición actual en la vida. Hace más de 20 años me entusiasmé con una idea. Cuando esta tomó forma en mi mente, no estaba preparado para dar ni siquiera el primer paso hacia su transformación en realidad. Pero la alimenté en mi mente, me entusiasmé con ella.
Cuando miré hacia adelante en mi imaginación y vi el momento en que estaría preparado para hacerla realidad, la idea era la siguiente: quería ser el editor de una revista basada en la regla de oro, a través de la cual pudiera inspirar a la gente a mantener el valor y a tratar a los demás con franqueza. Por fin llegó mi oportunidad. El día del armisticio de 1918, escribí el primer editorial de lo que iba a ser la realización material de una esperanza que había permanecido latente en mi mente durante casi 20 años. Con entusiasmo vertí en ese editorial las emociones que había ido desarrollando en mi corazón a lo largo de más de 20 años. Mi sueño se había hecho realidad, mi dirección de una revista nacional se había realizado. Como he dicho, este editorial fue escrito con entusiasmo. Se lo llevé a un conocido y se lo leí, igualmente con entusiasmo. El editorial terminaba con estas palabras: por fin, mi sueño de 20 años está a punto de hacerse realidad. Se necesita dinero, y mucho, para publicar una revista nacional, y no tengo la menor idea de dónde voy a conseguir ese factor esencial. Pero esto no me preocupa en absoluto, porque sé que lo voy a conseguir en alguna parte. Mientras escribía estas líneas, mezclaba entusiasmo y fe. Apenas había terminado de leer este editorial cuando el hombre al que se lo leí, la primera y única persona a la que se lo mostré, me dijo: «Puedo decirte de dónde vas a sacar el dinero, porque yo te lo voy a proporcionar». Y lo hizo. Sí, el entusiasmo es una fuerza vital, tanto que ningún hombre que lo tenga muy desarrollado puede empezar siquiera a aproximarse a su poder de logro. ¿Cómo afectará su entusiasmo a los demás? Llegamos ahora a la discusión de uno de los temas más importantes de este curso de lectura, la sugestión. En las lecciones anteriores hemos tratado el tema de la autosugestión. En la tercera lección, se ha visto el importante papel que desempeña la autosugestión. La autosugestión es el principio mediante el cual tus palabras, tus actos e incluso tu estado de ánimo influyen en los demás. Para que puedas comprender este gran poder de la sugestión, permíteme referirme a la lección introductoria en la que se describe el principio de la telepatía. Si ahora comprendes y aceptas el principio de la telepatía, la comunicación del pensamiento de una mente a otra sin la ayuda de símbolos, signos o sonidos, como una realidad, comprendes, por supuesto, porque el entusiasmo es contagioso y porque influye en todo lo que está dentro de su radio. Cuando tu propia mente vibra a un ritmo elevado porque ha sido estimulada con entusiasmo, esa vibración se registra en las mentes de todos los que están dentro de su radio, y especialmente en las mentes de aquellos con los que entras en contacto cercano. Cuando un orador público percibe la sensación de que su audiencia está en rapport con él, simplemente conoce el hecho de que su propio entusiasmo ha influido en las mentes de sus oyentes hasta que sus mentes están vibrando en armonía con la suya. Cuando el vendedor percibe que ha llegado el momento psicológico de cerrar una venta, no hace más que sentir el efecto de su propio entusiasmo al influir en la mente de su posible comprador y poner esa mente en rapport, en armonía con la suya. El tema de la sugestión constituye una parte tan importante de esta lección y de todo este curso que ahora procederé a describir los 3 medios a través de los cuales suele operar, lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa. Cuando uno está entusiasmado con los productos que vende, con los servicios que ofrece o con el discurso que pronuncia, su estado de ánimo se hace evidente para todos los que escuchan por el tono de su voz. Tanto si lo has pensando así como si no, es el tono con el que haces una declaración más que la propia declaración lo que convence o no. Ninguna simple combinación de palabras puede sustituir a una creencia profunda en una afirmación expresada con ardiente entusiasmo. Las palabras no son más que sonidos desvitalizados si no están coloreados con el sentimiento que nace del entusiasmo. Aquí la palabra impresa me falla, porque nunca podré expresar con simple letra y papel la diferencia entre las palabras que caen de labios impasibles, sin el fuego del entusiasmo detrás de ellas, y las que parecen brotar de un corazón que estalla con ansias de expresión. Sin embargo, la diferencia está ahí, por lo tanto, lo que se dice y la forma en que se dice transmiten un significado que puede ser justo el opuesto al que se pretende.
Esto explica muchos fracasos del vendedor que presenta sus argumentos con palabras que parecen bastante lógicas, pero que carecen del colorido que solo puede provenir del entusiasmo que nace de la sinceridad y la creencia en los productos que está tratando de vender. Sus palabras decían una cosa, pero el tono de su voz sugería algo completamente diferente. Por lo tanto, no se realizó la venta. Lo que dices es un factor importante en la operación del principio de sugestión, pero no es tan importante como lo que haces. Tus actos contarán más que tus palabras, y, ay de ti si ambos no armonizan. Si un hombre predica la regla de oro como una regla sólida de conducta, sus palabras caerán en oídos sordos si no practica lo que predica. El sermón más eficaz que cualquier hombre puede dar sobre la solidez de la regla de oro es el que predica por sugerencia, cuando aplica esta regla en sus relaciones con sus semejantes. Si un vendedor de automóviles Ford se acerca a un posible comprador en Buick o en otra marca de coche, todos los argumentos que pueda presentar en favor del Ford no tendrán efecto. Una vez fui a una de las oficinas de la compañía Dictáfono, una máquina de dictado. El vendedor encargado presentó un argumento lógico sobre los méritos de la máquina, mientras que la taquígrafa que estaba a su lado transcribía cartas de un cuaderno de taquigrafía. Sus argumentos a favor del dictáfono, en comparación con el antiguo método de dictar a un taquígrafo, no me impresionaron porque sus acciones no estaban en armonía con sus palabras. Tus pensamientos constituyen la más importante de las tres formas en que aplicas el principio de sugestión, por la razón de que controlan el tono de tus palabras y, hasta cierto punto al menos, tus acciones. Si tus pensamientos, tus acciones y tus palabras armonizan, estás obligado a influir en aquellos con los que entras en contacto más o menos hacia tu forma de pensar. Procederemos ahora a analizar el tema de la sugestión y a mostrar exactamente cómo aplicar el principio sobre el que opera. Como ya hemos visto, la sugestión difiere de la autosugestión solo en un aspecto: la utilizamos consciente o inconscientemente cuando influimos en los demás, mientras que utilizamos la autosugestión como medio para influir en nosotros mismos. Antes de poder influir en otra persona a través de la sugestión, la mente de esa persona debe estar en un estado de neutralidad, es decir, debe estar abierta y receptiva a tu método de sugestión. Justo aquí es donde la mayoría de los vendedores fracasan. Intentan hacer una venta antes de que la mente del posible comprador se haya vuelto receptiva o neutralizada. Este es un punto tan vital en esta lección que me siento impulsado a insistir en él hasta que no haya dudas sobre el principio que estoy describiendo. Cuando digo que el vendedor debe neutralizar la mente de su posible comprador antes de poder realizar una venta, quiero decir que la mente del posible comprador debe ser crédula, debe estar en un estado de confianza. Y es obvio que no puede haber una regla fija para establecer la confianza o neutralizar la mente a un estado de apertura. En este caso, el ingenio del vendedor debe suplir lo que no puede establecerse como una regla rígida. Conozco un vendedor de seguros de vida que solo vende pólizas grandes, de $1,000 en adelante. Antes de abordar el tema de los seguros con un posible cliente, este hombre se familiariza con la historia completa del posible cliente, incluyendo su educación, su estado financiero, sus excentricidades, sus preferencias religiosas y otros datos demasiado numerosos para ser enumerados. Con esta información, se las arregla para conseguir una presentación en condiciones que le permitan conocer al posible cliente tanto en el plano social como en el comercial. No se habla de la venta de seguros de vida en la primera visita ni en la segunda, y a veces no se aborda el tema de los seguros hasta que no se conoce bien al posible cliente. Sin embargo, durante todo este tiempo no está desperdiciando sus esfuerzos. Aprovecha estas visitas amistosas para neutralizar la mente del posible cliente, es decir, construye una relación de confianza, para que cuando llegue el momento de hablar de seguros de vida, lo que diga caiga en oídos dispuestos a escuchar. Hace algunos años escribí un libro titulado Cómo vender sus servicios. Justo antes de que el manuscrito llegara a la editorial, se me ocurrió pedir a algunos de los nombres más conocidos de los Estados Unidos que escribieran cartas de apoyo para publicarlas en el libro. La imprenta estaba entonces esperando el manuscrito, por lo tanto,
me apresuré a escribir una carta a unos 8 o 10 hombres en la que esbozaba brevemente lo que quería exactamente, pero la carta no tuvo respuesta. No había observado requisitos importantes para el éxito. Había escrito la carta tan apresuradamente que no había inyectado el espíritu de entusiasmo en ella, y había descuidado la redacción de la carta para que tuviera el efecto de neutralizar la mente de aquellos a quienes la enviaba. Por lo tanto, no había preparado el camino para la aplicación del principio de la sugestión. Después de descubrir mi error, escribí una carta basada en la aplicación estricta del principio de la sugestión, y esta carta no solo trajo respuestas de todos los que la recibieron, sino que muchas de las respuestas eran obras maestras y sirvieron más allá de mis más sinceras esperanzas como valiosos suplementos del libro. A efectos de comparación, para mostrar cómo se puede utilizar el principio de la sugestión al escribir una carta y qué papel tan importante juega el entusiasmo a la hora de dar carne a la palabra escrita, presento aquí 2 cartas. No será necesario indicar cuál de ellas falló, ya que eso será bastante obvio. Primera carta: mi querido señor Ford, estoy terminando el manuscrito de un libro titulado Cómo vender sus servicios. Preveo la venta de varios cientos de miles de estos libros y creo que los que compren el libro agradecerán la oportunidad de recibir un mensaje suyo sobre el mejor método de comercialización de los servicios personales. Por lo tanto, tendría la bondad de dedicarme unos minutos de su tiempo escribiendo un breve mensaje que se publicará en mi libro. Será un gran favor para mí personalmente, y sé que será apreciado por los lectores del libro. Agradeciendo de antemano la consideración que pueda tener conmigo, le saluda atentamente. Segunda carta: Honorable Thomas R. Marshall, Vicepresidente de Estados Unidos. Washington, D.C. Mi querido señor Marshall, le gustaría tener la oportunidad de enviar un mensaje de ánimo y posiblemente una palabra de consejo a algunos cientos de miles de sus compatriotas que no han logrado dejar huella en el mundo con tanto éxito como usted. Estoy a punto de terminar el manuscrito de un libro que se titulará Cómo vender sus servicios. El punto principal del libro es que el servicio prestado es la causa y el pago es el efecto, y que este último varía en proporción a la eficiencia del primero. Mi libro estaría incompleto sin unos cuantos consejos de algunos hombres que, como usted, han subido desde lo más bajo hasta alcanzar posiciones envidiables en el mundo. Por lo tanto, si me escribe su opinión sobre los puntos más esenciales que deben tener en cuenta los que ofrecen servicios personales para la venta, transmitiré su mensaje a través de mi libro, lo que asegurará que llegue a manos donde hará un mundo de bien para una clase de personas serias que están luchando por encontrar su lugar en el trabajo del mundo. Sé que usted es un señor ocupado, señor Marshall, pero tenga en cuenta que, con solo llamar a su secretaria y dictarle una breve carta, estaré enviando un importante mensaje a posiblemente 500,000 de personas. En dinero, esto no valdrá para usted más que el sello de 2 centavos que pondrá en la carta, pero si se estima desde el punto de vista del bien que puede hacer a otros que son menos afortunados que usted, puede valer la diferencia entre el éxito y el fracaso para muchas personas dignas que leerán su mensaje, creerán en él y se guiarán por él. Muy cordialmente. Ahora analicemos las 2 cartas y averigüemos por qué una fracasó en su misión mientras que la otra tuvo éxito. Este análisis debe comenzar con uno de los más importantes fundamentos de la venta, el motivo. En la primera carta, es obvio que el motivo es totalmente el interés propio. La carta dice exactamente lo que se quiere, pero la redacción de la misma deja dudas sobre por qué se hace la petición o a quién se pretende beneficiar. Estudia la frase del segundo párrafo. Esto será un gran favor para mí personalmente. Ahora, puede parecer un rasgo peculiar, pero la verdad es que la mayoría de las personas no conceden favores solo para complacer a otros. Si te pido que prestes un servicio que me beneficie a mí sin que te reporte alguna ventaja correspondiente, no mostrarás mucho entusiasmo en conceder ese favor. Puedes negarte por completo si tienes una excusa plausible para hacerlo. Pero si te pido que prestes un servicio que beneficie a una tercera persona, aunque el servicio deba ser prestado a través de mí, y si este servicio es de tal naturaleza que probablemente refleje crédito en ti, lo más probable es que lo prestes de buena gana. Vemos esta psicología demostrada por el hombre que lanza una moneda de 10 centavos al mendigo de la calle, o tal vez rechaza incluso la moneda de 10 centavos,
pero entrega de buena gana $100,000 al trabajador de la caridad que está pidiendo en nombre de otros. Pero la sugerencia más perjudicial de todas está contenida en el último y más importante párrafo de la carta, agradeciéndole de antemano cualquier consideración que tenga a bien mostrarme. Esta frase sugiere fuertemente que el escritor de la carta anticipa un rechazo a su petición. Indica claramente la falta de entusiasmo y prepara el camino para una denegación de la solicitud. No hay una sola palabra en toda la carta que ponga en la mente del hombre al que se le envía una razón satisfactoria por la que se deba acceder a la petición. Por el contrario, puede ver claramente que el objetivo de la carta es conseguir de él una respuesta de apoyo que ayude a vender el libro. El argumento de venta más importante, de hecho, el único argumento de venta posible en relación con esta solicitud, se ha perdido porque no se ha sacado a la luz ni se ha establecido como el verdadero motivo para hacer la petición. Este argumento solo se mencionó débilmente en la frase: creo que los que compren el libro agradecerán la oportunidad de recibir un mensaje suyo sobre el mejor método de comercialización de los servicios personales. El párrafo inicial de la carta viola un importante fundamento de la venta, ya que sugiere claramente que el objetivo de la carta es obtener alguna ventaja para su autor y ni siquiera insinúa ninguna ventaja correspondiente que pueda obtener la persona a la que se envía. En lugar de neutralizar la mente del destinatario de la carta, como debería ser, tiene justo el efecto contrario, hace que cierre su mente contra todo argumento que siga y le pone en un estado de ánimo que le facilita decir que no. Me recuerda a un vendedor, o quizá debería decir a un hombre que quería ser vendedor, que una vez se me acercó con el propósito de venderme una suscripción al Saturday Evening Post, mientras sostenía un ejemplar de la revista frente a mí. Él ya sabía la respuesta que debía dar con esta pregunta: ¿no te suscribirás al correo para ayudarme, verdad? Por supuesto que dije que no. Me lo había puesto fácil para decir que no. No había ningún entusiasmo en sus palabras y la tristeza y el desánimo se reflejaban en su rostro. Necesitaba la comisión que habría obtenido de mi suscripción si yo hubiera comprado, no hay duda de ello, pero no puso nada que atrajera mi interés personal, por lo que perdió una venta, pero la pérdida de esta venta no fue la parte triste de su desgracia. La parte lamentable fue que esta misma actitud le estaba haciendo perder todas las demás ventas que podría haber hecho si hubiera cambiado su enfoque. Unas semanas más tarde, otro agente de suscripciones se dirigió a mí. Vendía una combinación de 6 revistas, una de las cuales era el Saturday Evening Post, pero su enfoque era muy diferente. Echó un vistazo a la mesa de mi biblioteca, en la que vio varias revistas, y luego a mis estantes de libros. Exclamó con entusiasmo: «Oh, veo que eres un amante de los libros y las revistas», me declaré, orgullosamente, culpable de la acusación. Fíjate en la palabra orgullosamente, porque tiene una relación importante con este incidente. Dejé el manuscrito que estaba leyendo cuando entró esta vendedora, porque pude ver que era una mujer inteligente. Dejaré a tu imaginación cómo llegué a ver esto. Lo importante es que dejé el manuscrito y sentí que quería escuchar lo que ella tenía que decir. Con la ayuda de 11 palabras, más una agradable sonrisa y un tono de genuino entusiasmo, había neutralizado mi mente lo suficiente como para que quisiera escucharla. No había realizado su tarea más difícil con esas palabras, porque yo había tomado la decisión, cuando la anunciaron, de mantener mi manuscrito en mis manos y transmitir así, tan educadamente como pudiera, el hecho de que estaba ocupado y no deseaba ser detenido. Como soy un estudiante de ventas y de sugestión, observé cuidadosamente para ver cuál sería su próximo movimiento. Llevaba un paquete de revistas bajo el brazo y esperaba que lo desarrollara y empezara a pedirme que comprara. Pero no lo hizo. Recordarás que dije que vendía una combinación de 6 revistas, pero ella no simplemente intentaba venderlas. Se acercó a mis estantes de libros, sacó un ejemplar de los ensayos de Emerson y, durante los 10 minutos siguientes, habló del ensayo de Emerson sobre la compensación de forma tan interesante que perdí de vista el rollo de revistas que llevaba. Estaba neutralizando mi mente un poco más. Por cierto, me dio un número suficiente de nuevas ideas sobre las obras de Emerson como para dar material a un excelente editorial. Entonces me preguntó qué revistas recibía regularmente. Después de decírselo,
Sonrió mientras empezaba a desarrollar su fajo de revistas y las ponía en la mesa delante de mí. Analizó sus revistas una por una y me explicó por qué debía tener cada una de ellas. El Saturday Evening Post me traería la ficción más limpia. El Literary Digest me traería las noticias del mundo en forma condensada, tal y como la exigiría un hombre ocupado como yo. El American Magazine me traería las últimas biografías de los hombres que lideraban los negocios y la industria. Y así sucesivamente, hasta que ya había cubierto toda la lista. Pero yo no estaba respondiendo a su argumento con la fluidez que ella creía que debía tener, así que me deslizó esta amable sugerencia. Un hombre de su disposición está obligado a estar bien informado y, si no lo está, se notará en su propio trabajo. Dijo la verdad. Su comentario fue, a la vez, un cumplido y una suave reprimenda. Me hizo sentir un poco avergonzado porque, al hacer un inventario de mis lecturas, 6 de las principales revistas no estaban en mi lista, las 6 que ya vendía. Entonces empecé a ceder, preguntándole cuánto costaría el paquete de revistas. Ella puso el broche de oro a una charla de ventas bien presentada con esta respuesta. El costo total de las 6 revistas es inferior a lo que usted recibe por una sola página del manuscrito mecanografiado que tenía en sus manos cuando entré. De nuevo, dijo la verdad. ¿Y cómo sabía lo que iba a recibir por mi manuscrito? La respuesta es que no lo adivinó. ¿Lo sabía? Se dedicó a sonsacarme, contacto, información sobre la naturaleza de mi trabajo, lo que no me enfadó en absoluto. Se interesó tanto por el manuscrito que yo había depositado cuando llegó que me indujo a hablar de él. No estoy diciendo, por supuesto, que esto requiriera una gran cantidad de habilidad o persuasión, porque no he dicho que era mi manuscrito en mis comentarios sobre él. Sospecho que admití que estaba recibiendo $250 por 15 páginas. Sí, estoy seguro de que fui lo suficientemente descuidado como para admitir que me pagaban bien por mi trabajo. Tal vez ella me indujo a hacer la admisión. En cualquier caso, la información era valiosa para ella y la utilizó eficazmente en el momento psicológico. Por lo que sé, formaba parte de su plan de observar cuidadosamente todo lo que veía y oía con el objeto de averiguar cuáles eran mis puntos débiles y qué era lo que más me interesaba discutir. Algunos vendedores se toman el tiempo para hacer esto, otros no. Ella era una de las que lo hacía. Sí, se fue con mi pedido de las revistas y también con mi respeto. Pero ese no fue todo el beneficio que obtuvo. Gracias a su entusiasmo, obtuvo mi consentimiento para sondear mi oficina y, antes de irse, tenía otros 5 pedidos de mis empleados. En ningún momento de su estancia me dio la impresión de que la favorecía comprando sus revistas. Al contrario, me dio la impresión de que me estaba haciendo un favor. Fue una sugestión con mucho tacto. Antes de alejarnos de este incidente, quiero hacer una confesión. Cuando me atraía la conversación, lo hacía de tal manera que yo hablaba con entusiasmo. Había 2 razones para ello. Una era ella. La otra era el hecho de que conseguía que yo hablara de mi propio trabajo. Por supuesto, no estoy sugiriendo que seas lo suficientemente entrometido como para sonreír por mi descuido mientras escuchas esto o deduzcas de este incidente la impresión de que esta vendedora me llevó a hablar de mi propio trabajo con el propósito de neutralizar mi mente para que yo la escuchara cuando ella estuviera lista para hablar de sus revistas, tan paciente como me había escuchado a mí. Sin embargo, si eres lo suficientemente inteligente como para sacar una lección de su método, no hay manera de que yo te impida hacerlo. Como he dicho, cuando hablaba, mezclaba el entusiasmo con mi conversación. Tal vez me contagié el espíritu emocionante de esta inteligente vendedora cuando hizo ese comentario inicial al entrar en mi estudio. Sí, estoy seguro de que fue ahí donde lo capté. Y también estoy seguro de que su entusiasmo no fue un accidente. ¿Se había entrenado a sí misma para buscar algo en la oficina de su posible comprador, o en su trabajo, o en su conversación, por lo que podía expresar su entusiasmo? Recuerda que la sugestión y el entusiasmo van de la mano. Puedo recordar, como si fuera ayer, la sensación que me invadió cuando aquel aspirante a vendedor empujó aquel Saturday Evening Post delante de mí mientras comentaba: «No te suscribirás al correo para ayudarme, ¿verdad?». Sus palabras eran frías, no tenían vida, carecían de entusiasmo. Registraban una impresión en mi mente, pero esa imagen era de frialdad. Quería ver al hombre salir por la puerta por la que había entrado. No es que sea antipático por naturaleza, pero el tono de su voz,
La mirada en su rostro y su comportamiento general sugerían que estaba allí para pedir un favor, no para ofrecerlo. La sugestión es uno de los principios más sutiles y poderosos de la psicología. Tú estás haciendo uso de ella en todo lo que haces, dices y piensas, pero, a menos que entiendas la diferencia entre la sugestión negativa y la sugestión positiva, puedes estar utilizándola, de tal manera que le está trayendo la derrota en lugar del éxito. La ciencia ha establecido el hecho de que, mediante el uso negativo de la sugestión, se puede extinguir la vida. Hace algunos años, en Francia, un criminal fue condenado a muerte. Pero antes de la hora de su ejecución, se realizó en él un experimento que demostró de manera concluyente que, mediante el principio de la sugestión, se podía producir la muerte. El criminal fue llevado a la guillotina y su cabeza fue colocada bajo el cuchillo, después de haberle vendado los ojos. A continuación, se dejó caer sobre su cuello una pesada tabla de bordes afilados, que producía una descarga similar a la de un cuchillo de filo cortante. Luego, se le echó agua caliente en el cuello y se dejó que descendiera lentamente por la columna vertebral para imitar el flujo de sangre caliente. En 7 minutos, los médicos declararon la muerte del hombre. Su imaginación, a través del principio de la sugestión, había convertido la tabla de bordes afilados en una cuchilla de guillotina y había impedido que su corazón latiera. En el pequeño pueblo donde crecí, vivía una anciana que se quejaba constantemente de que temía morir de cáncer. Durante su infancia, había visto a una mujer que tenía cáncer y la visión se había grabado tanto en su mente que empezó a buscar los síntomas de cáncer en su propio cuerpo. Estaba segura de que cada pequeño dolor era el comienzo de su temido síntoma de cáncer. La he visto ponerse la mano en el pecho y la he oído exclamar, «Oh, estoy segura de que tengo un cáncer creciendo aquí, puedo sentirlo». Cuando se quejaba de esta enfermedad imaginaria, siempre se ponía la mano en el pecho izquierdo, donde creía que el cáncer atacaba. Durante más de 20 años siguió así. Hace unas semanas, murió con cáncer en el pecho izquierdo. Si la sugestión es capaz de convertir el borde de un tablón en una cuchilla de guillotina y de transformar las células sanas del cuerpo en parásitos a partir de los cuales se desarrollará el cáncer, no puedes imaginar lo que hará para destruir los gérmenes de la enfermedad si se dirige adecuadamente. La sugestión es la ley a través de la cual los sanadores mentales trabajan lo que parecen ser milagros. He sido testigo de la eliminación de crecimientos parasitarios conocidos como verrugas a través de la ayuda de la sugestión en solo 48 horas. Tú, el escucha de esta lección, podría ser enviado a la cama con una enfermedad imaginaria de la peor clase en menos de 2 horas mediante el uso de la sugestión. Si vas por la calle y 3 o 4 personas en las que confías se encuentran contigo y cada una de ellas exclama que pareces enfermo, estarás listo para visitar a un médico. Esto me recuerda a una experiencia que tuve una vez con un vendedor de seguros de vida. Yo había solicitado una póliza, pero estaba indeciso sobre si quería tomar $10,000 o $2,000. Mientras tanto, el agente me había enviado al médico de la compañía de seguros de vida para que me examinara. Al día siguiente, me llamaron para otro examen. La segunda vez, el examen fue más exhaustivo y el médico tenía una mirada preocupada. Al tercer día, me llamaron de nuevo y esta vez 2 médicos consultores estaban allí para examinarme. Me hicieron los exámenes más minuciosos que jamás había recibido ni oído. Al día siguiente, el agente me llamó y se dirigió a mí de la siguiente manera: no quiero alarmarlo, pero los médicos que le han examinado no se ponen de acuerdo sobre sus análisis. Todavía no ha decidido si tomará un seguro de $10,000 o de $2,000, y no creo que sea justo que le dé un informe sobre un examen médico hasta que tome esta decisión, porque si lo hiciera, podría sentir que le estoy instando a tomar la cantidad mayor. Entonces hablé y dije, bueno, ya he decidido la cantidad completa. Era cierto, había decidido contratar la póliza completa de $10,000. Lo decidí en el momento en que la gente me plantó la sugerencia de que tal vez tenía alguna debilidad constitucional que me dificultaría obtener todo el seguro que quería. Muy bien, dijo el agente, ahora que se ha decidido, me siento en el deber de decirle que los 2 médicos creen que usted tiene el germen tuberculoso en su organismo, mientras que los otros 2 no están de acuerdo con ellos. El truco estaba hecho.
La ingeniosa sugerencia me había empujado por encima de la valla de la indecisión y todos estábamos satisfechos. ¿Dónde entra el entusiasmo?, te preguntarás. No importa si ingresó, pero si quieres saber quién lo trajo, tendrás que preguntar a la gente de seguros de vida y a sus 4 cómplices médicos, porque estoy seguro de que se habrán reído mucho a costa mía. Pero el truco estaba bien de todos modos, y necesitaba el seguro. Por supuesto, si eres un agente de seguros de vida, no tomarás esta idea y la aplicarás al próximo cliente potencial que tarda en decidirse a contratar una póliza. Por supuesto que no lo harás. Hace unos meses, recibí una de las piezas publicitarias más eficaces que he visto nunca. Se trataba de un pequeño libro en el que un inteligente vendedor de seguros de automóviles había reproducido despachos de prensa que había recogido de todo el país, en los que se mostraba que se habían robado 65 automóviles en un solo día. En la última página del libro aparecía esta afirmación tan sugerente: su coche puede ser el próximo en desaparecer. ¿Está asegurado? En la parte inferior de la página figuraban el nombre, la dirección del vendedor y su número de teléfono. Antes de terminar de leer las 2 primeras páginas del libro, llamé al vendedor por teléfono y le pregunté por las tarifas. Vino enseguida a verme, y el resto de la historia ya la conocen. Volvamos ahora a las 2 cartas y analicemos la segunda, la que obtuvo las respuestas deseadas de todos los que la recibieron. Estudia con atención el primer párrafo y observarás que plantea una pregunta que solo puede ser respondida de una manera. Compara este párrafo inicial con el de la primera carta, preguntándote cuál de los 2 te habría impresionado más favorablemente. Este párrafo está redactado con un doble propósito. En primer lugar, tiene como objeto neutralizar la mente del lector para que lea el resto de la carta con una actitud abierta. Y, en segundo lugar, formula una pregunta que solo puede responderse de una manera, con el fin de comprometer al lector con un punto de vista que armonice con la naturaleza del servicio que se le pedirá que preste en los párrafos siguientes de la carta. En la segunda lección de este curso, observaste que Andrew Carnegie se negó a responder a mi pregunta cuando le pregunté a qué atribuía su éxito hasta que me pidió que definiera la palabra éxito. Lo hizo para evitar malentendidos. Mi primer párrafo de la carta que estamos analizando está redactado de tal manera que enuncia el objeto de la carta y, al mismo tiempo, prácticamente obliga al lector a aceptar ese objeto como sólido y razonable. Cualquier persona que responda negativamente a la pregunta formulada en este párrafo de la carta que nos ocupa se condenaría a sí misma por el cargo de egoísmo, y ningún hombre quiere enfrentarse a sí mismo con una conciencia culpable por tal cargo. Así como un agricultor primero hará su tierra, luego la fertiliza y tal vez la ara y la prepara para recibir semilla con el fin de estar seguro de una cosecha, así este párrafo fertiliza la mente del lector y la prepara para la semilla que va a ser colocada allí a través de la sutil sugerencia que el párrafo contiene. Estudia cuidadosamente el segundo párrafo de la carta y observarás que contiene una declaración de hechos que el lector no puede cuestionar ni negar. No te proporciona ninguna razón para discutir porque, obviamente, se basa en un fundamento sólido. Te lleva al segundo paso del viaje psicológico que conduce directamente hacia el cumplimiento de la petición, la cual está cuidadosamente revestida y encubierta en el tercer párrafo de la carta. Pero te darás cuenta de que el tercer párrafo comienza siendo un pequeño y agradable cumplido al lector, que no estaba diseñado para hacerle enfadar. Estudia la reacción de esta frase junto con el entorno en el que se ha colocado y observarás que apenas parece una petición, y ciertamente no hay nada en ella que sugiera que el escritor de la carta está solicitando un favor para su beneficio personal. A lo sumo, puede interpretarse simplemente como una petición de favor para otros. Ahora estudia el párrafo final y observa el tacto con el que se oculta la sugerencia de que, si el lector rechaza la petición, se está colocando en la incómoda posición de alguien que no se preocupa lo suficiente por los que son menos afortunados que él como para gastar un sello de 2 centavos y unos minutos de su tiempo en su beneficio. Desde el principio hasta el final, la carta transmite sus impresiones más fuertes por simple sugestión, aunque esta sugestión está tan cuidadosamente cubierta que no es obvia excepto al analizar cuidadosamente toda la carta. Toda la construcción de la carta es tal que, si el lector la deja a un lado sin cumplir con la petición que hace, tendrá que hacer un ajuste de cuentas con su propia conciencia.
Este efecto se ve intensificado por la última frase del último párrafo y, especialmente, por las últimas 13 palabras de esa frase, que leerá su mensaje, creerá en él y se guiará por él. Esa carta hace que el lector se levante de golpe y convierta su propia conciencia en aliada del escritor. Lo acorrala como un cazador podría acorralar a un conejo, haciéndolo caer en una red cuidadosamente preparada. El mejor análisis de que esto es correcto es el hecho de que la carta obtuvo respuestas de todas las personas a las que fue enviada, a pesar de que cada uno de estos hombres era del tipo que llamamos hombres de negocios, el tipo que generalmente se supone que está demasiado ocupado para responder una carta de esta naturaleza. La carta no solo trajo las respuestas deseadas, sino que los hombres a los que fue enviada respondieron en persona, con la excepción del difunto Theodore Roosevelt, quien respondió bajo la firma de un secretario. John Wanamaker y Frank A. Vanderlip escribieron dos de las mejores cartas que he leído nunca, cada una de ellas una obra maestra que bien podría haber adornado las páginas de un volumen más digno que aquel para el que se solicitaron las cartas. Andrew Carnegie también escribió una carta que bien merece ser considerada por todos los que tienen servicios personales en venta. William Jennings Bryan escribió una buena carta, al igual que el difunto Lord Northcliffe. Ninguno de estos hombres escribió simplemente para complacerme, ya que yo era un desconocido para todos ellos con la excepción de 4. No escribieron para complacerme, sino para complacerse a sí mismos y prestar un servicio digno. Tal vez la reacción de la carta tuvo algo que ver con esto, pero en cuanto a eso, no hago otra cosa que afirmar que todos estos hombres que he mencionado, y la mayoría de otros de su tipo, son generalmente los más dispuestos a prestar servicios a los demás cuando se les aborda adecuadamente. Quiero aprovechar esta oportunidad para afirmar que todos los hombres realmente grandes que he tenido el placer de conocer han sido los más dispuestos y corteses cuando se trataba de prestar un servicio que beneficiaría a los demás. Tal vez esa era una de las razones por las que eran hombres realmente grandes. La mente humana es una maquinaria maravillosa. Una de sus características sobresalientes se advierte en el hecho de que todas las impresiones que le llegan, ya sea a través de la sugestión externa o de la autosugestión, se registran juntas en grupos que armonizan en su naturaleza. Las impresiones negativas se almacenan todas en una parte del cerebro, mientras que las impresiones positivas se almacenan en otra porción. Cuando una de estas impresiones o experiencias pasadas es llamada a la mente consciente a través del principio de la memoria, hay una tendencia a recordar con ella todas las demás de naturaleza similar, así como el levantamiento de un eslabón de una cadena trae consigo otros eslabones. Ejemplo, cualquier cosa que haga surgir un sentimiento de duda en la mente de una persona es suficiente para hacer surgir todas sus experiencias que le hicieron dudar. Si un extraño le pide a un hombre que cobre un cheque, inmediatamente se acuerda de haber cobrado cheques que no eran buenos o de haber oído hablar de otros que lo hicieron. Por la ley de la asociación, todas las emociones, experiencias e impresiones sensoriales similares que llegan a la mente se archivan juntas, de modo que el recuerdo de una de ellas tiende a traer la memoria de todas las demás. Despertar un sentimiento de desconfianza en la mente de una persona tiene la tendencia a hacer aflorar todas las experiencias de creación de dudas que esa persona ha tenido. Por esta razón, los vendedores de éxito se esfuerzan por evitar la discusión de temas que puedan despertar la cadena de impresiones de duda del comprador, quien ha almacenado esas emociones a causa de experiencias anteriores. El vendedor de éxito aprende rápidamente que golpear a un competidor o a un artículo de la competencia puede traer a la mente del comprador ciertas emociones negativas derivadas de experiencias anteriores, lo que puede hacer imposible que el vendedor neutralice la mente del comprador. Este principio se aplica y controla cada impresión sensorial que se aloja en la mente humana. Tomemos el sentimiento de miedo, por ejemplo. En el momento en que permitimos que una sola emoción relacionada con el miedo llegue a la mente consciente, esta atraerá con ella todas sus relaciones desagradables. Un sentimiento de coraje no puede reclamar la atención de la mente consciente mientras un sentimiento de miedo esté allí. Uno u otro debe dominar. No son buenos compañeros de habitación porque no armonizan en la naturaleza. Lo semejante atrae a lo semejante. Cada pensamiento mantenido en la mente consciente tiene una tendencia a atraer hacia él otros pensamientos de naturaleza similar. Por lo tanto, ves que estos sentimientos y emociones,
que surgen de experiencias pasadas y que reclaman la atención de la mente consciente, están respaldados por un ejército regular de soldados de apoyo de naturaleza similar, que están listos para ayudarlos en su trabajo. Coloca deliberadamente en tu propia mente, a través del principio de la autosugestión, la ambición de tener éxito con la ayuda de un objetivo principal definido y observarás con qué rapidez toda tu capacidad latente o no desarrollada en la naturaleza de las experiencias pasadas se acumulará y despertará a la acción en tu nombre. Planta en la mente de un niño, a través del principio de la sugestión, la ambición de convertirse en un exitoso abogado, médico, ingeniero, hombre de negocios o financiero, y si plantas la idea lo suficientemente profundo y la mantienes allí por repetición, comenzarás a mover a ese chico hacia el logro del objeto de esa ambición. Si quieres plantar una sugerencia en profundidad, mézclala generosamente con entusiasmo, porque el entusiasmo es el fertilizante que asegurará su rápido crecimiento, así como su permanencia. Cuando aquel anciano caballero de buen corazón me sugirió que yo era un chico brillante y que podía dejar huella en el mundo si me educaba, no fue tanto lo que dijo como la forma en que lo dijo lo que causó una impresión tan profunda y duradera en mi mente. Fue la forma en que me agarró por los hombros y la mirada de confianza en sus ojos lo que hizo que su sugerencia penetrara tan hondo en mi subconsciente, que nunca me dio paz hasta que empecé a dar los pasos que me llevaron a cumplir la sugerencia. Este es un punto en el que me gustaría insistir con todo mi poder. No es tanto lo que se dice, sino el tono y la manera en que se dice lo que causa una impresión duradera. Por lo tanto, se deduce naturalmente que la sinceridad de propósito, la honestidad y la seriedad deben estar detrás de todo lo que uno dice si quiere causar una impresión duradera. Y todo lo que vendas con éxito a los demás, debes venderlo primero a ti mismo. No hace mucho tiempo, me habló un agente del gobierno de México para solicitar mis servicios como redactor de propaganda para la administración que estaba a cargo en ese momento. Su planteamiento fue más o menos el siguiente: considerando que el señor tiene una reputación como exponente de la filosofía de la regla de oro, y considerando que el señor es conocido en todos los Estados Unidos como un independiente que no está aliado con ninguna facción política, ahora, por lo tanto, tendría el señor la gracia de venir a México, estudiar los asuntos económicos y políticos de ese país y luego regresar a los Estados Unidos y escribir una serie de artículos que aparezcan en los periódicos recomendando al pueblo de América el reconocimiento inmediato de México por el gobierno de los Estados Unidos. Por este servicio, me ofrecieron más dinero del que tal vez jamás posea en toda mi vida, pero rechacé el encargo por una razón que no impresionará a nadie, salvo a los que entienden el principio que hace necesario que todos los que quieren influir en otros se mantengan en buenos términos con su propia conciencia. No podía escribir de manera convincente sobre la causa de México, porque no creía en esa causa. Por lo tanto, no podría haber mezclado suficiente entusiasmo con mi escritura para hacerla efectiva. Aunque hubiera estado dispuesta a prostituir mi talento y a mojar mi pluma en una tinta que sabía que era turbia, no podía traicionar mi filosofía. Este incidente prueba que aquellos que están lo suficientemente avanzados en el estudio de la autosugestión no necesitarán más explicaciones, mientras que los que no están lo suficientemente avanzados no entenderán por qué actúe de esa manera. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ningún hombre puede persuadir a otros mediante palabras o actos que no están en armonía con su propia creencia, y si lo hace, debe pagar con la pérdida de su capacidad de influir en los demás. Lean, por favor, en voz alta el párrafo anterior. Vale la pena enfatizarlo por repetición, porque la falta de observación del principio en el que se basa constituye las rocas y los arrecifes sobre los que el objetivo principal definido de muchos hombres se hace pedazos. No creo que pueda permitirme el lujo de intentar engañar a nadie sobre nada, pero sé que no puedo permitirme el lujo de intentar engañarme a mí mismo. Hacerlo destruiría el poder de mi pluma y haría que mis palabras fueran ineficaces. Solo cuando escribo con el fuego del entusiasmo ardiendo en mi corazón, mis escritos impresionan favorablemente a los demás, y solo cuando hablo desde un corazón que vibra de creencia en mi mensaje, puedo mover a mi audiencia a aceptar ese mensaje. También me gustaría que leyeras en voz alta el párrafo anterior. Sí, me gustaría que lo memorizaras. Aún más, me gustaría que lo escribieras y lo colocaras en un lugar que te sirva de recordatorio diario de un principio,
más aún, de una ley tan inmutable como la ley de la gravitación, sin la cual nunca podrás convertirte en una potencia en el trabajo de tu vida. Ha habido momentos, y muchos, en los que parecía que si me mantenía en este principio significaría morir de hambre. Ha habido ocasiones en las que mis amigos más cercanos y mis asesores de negocios me han instado enérgicamente a desviar mi filosofía con el fin de obtener una ventaja necesaria aquí y allá, pero, de alguna manera, he logrado aferrarme a ella. Principalmente, supongo, porque he preferido la paz y la armonía en mi propio corazón a la ganancia material que podría haber obtenido por un compromiso forzado con mi conciencia. Por extraño que parezca, mis deliberaciones y conclusiones sobre este tema de negarme a estrangular mi propia conciencia rara vez se han basado en lo que comúnmente se llama honestidad. Lo que he hecho en el asunto de abstenerme de escribir o hablar algo que no creía ha sido únicamente una cuestión de honor entre mi conciencia y yo. He tratado de expresar lo que mi corazón me dicta porque he pretendido dar carne a mis palabras. Podría decirse que mi motivo se basa más en el interés propio que en el deseo de ser justo con los demás, aunque nunca he deseado ser injusto con los demás hasta donde soy capaz de analizarme. Ningún hombre puede convertirse en un maestro de ventas si se compromete con la falsedad. El asesinato saldrá a la luz, y aunque nadie lo atrape infraganti expresando lo que no cree, sus palabras fracasarán en el cumplimiento de su propósito, porque no puedes darles vida si no salen de su corazón y si no están mezcladas con un entusiasmo genuino y no adulterado. También me gustaría que leyeras en voz alta el párrafo anterior, que abarca una gran ley que debes entender y aplicar antes de que puedas convertirte en una persona influyente en cualquier empresa. Al hacer estas peticiones, no pretendo tomarme libertades indebidas. Te doy todo el crédito por ser un adulto, un pensador, una persona inteligente, pero sé que es probable que te saltes estas leyes vitales sin que te impresionen lo suficiente como para hacerlas parte de tu propia filosofía de trabajo. Conozco su debilidad porque conozco la mía. Ha requerido la mayor parte de 25 años de altibajos para grabar estas verdades básicas en mi propia mente de manera que influyeran en mí. Las he probado tanto a ellas como a sus contrarias, por lo tanto, puedo hablar no como alguien que simplemente cree en su solidez, sino como alguien que sabe. ¿Y qué quiero decir con estas verdades? Para que no puedas malinterpretar mi significado y para que estas palabras de advertencia no puedan transmitir un significado abstracto, diré que por estas verdades quiero decir esto. No puedes permitirte sugerir a otra persona, de palabra o con un acto tuyo, lo que no crees. Seguramente eso es lo suficientemente claro. Y la razón por la que no puedes permitirte hacerlo es esta. Si transiges con tu propia conciencia, no tardarás en quedarte sin ella, porque tu conciencia no te guiará, igual que un despertador no te despierta si no le haces caso. Seguramente eso también es bastante claro. ¿Y cómo es que soy una autoridad en este tema vital? Soy una autoridad porque he experimentado con el principio hasta saber cómo funciona. Pero te preguntarás, ¿cómo sé que estás diciendo la verdad? La respuesta es que solo lo sabrás experimentando por ti mismo y observando a otros que apliquen fielmente este principio y a los que no lo aplican. Si mi evidencia necesita ser respaldada, entonces consulta a cualquier hombre que sepas que es una persona que ha tratado de arreglársela sin observar este principio. Y si no quiere o no puede darte la verdad, puedes obtenerla, sin embargo, analizando al hombre. Solo hay una cosa en el mundo que da a un hombre un poder real y duradero, y es el carácter. La reputación, tengas en cuenta, no es el carácter. La reputación es lo que la gente cree que eres, el carácter es lo que realmente eres. Si quieres ser una persona de gran influencia, entonces sé una persona de verdadero carácter. El carácter es la piedra filosofal a través de la cual todos los que lo tienen pueden convertir los metales básicos de su vida en oro puro. Sin carácter no puedes tener nada, no eres nada y no puedes ser nada, excepto un montón de carne, hueso y pelo, que quizá valga 25 centavos. El carácter es algo que no se puede mendigar, ni robar, ni comprar. Solo puedes conseguirlo construyéndolo, y puedes construirlo con tus propios pensamientos y acciones, y de ninguna otra manera. Con la ayuda de la autosugestión, cualquier persona puede construir un carácter sólido sin importar cuál haya sido su pasado. Como cierre apropiado para esta lección,
deseo enfatizar el hecho de que todos los que tienen carácter tienen el entusiasmo y la personalidad suficientes para atraer a otros que tienen carácter. Ahora se te indicará cómo debes proceder para desarrollar el entusiasmo en caso de que no poseas ya esta rara cualidad. Las instrucciones serán sencillas, pero será muy lamentable si descuentas su valor en este proceso. Primero, completa las lecciones restantes de este curso, porque otras instrucciones importantes que deben coordinarse con estas se encontrarán en lecciones posteriores. Segundo, si no lo has hecho, escribe tu objetivo principal definido en un lenguaje claro y sencillo, y a continuación escribe el plan con el que pretendes transformar tu objetivo en realidad. Tercero, lee la descripción de tu objetivo principal definido cada noche, justo antes de acostarte, y mientras lees, mírate a ti mismo en tu imaginación en plena posesión del objeto de tu objetivo. Hazlo con plena fe en tu capacidad para transformar tu objetivo principal definido en realidad. Lee en voz alta con todo el entusiasmo que dispongas, enfatizando cada palabra. Repite esta lectura hasta que la pequeña y tranquila voz de tu interior te diga que tu propósito se hará realidad. A veces sentirás los efectos de esta voz desde el interior la primera vez que leas tu objetivo principal definido, mientras que otras veces puede que tengas que leerlo una docena o 50 veces antes de que llegue la seguridad, pero no pares hasta que lo sientas. Si lo prefieres, puedes leer tu objetivo principal definido como una oración. El resto de esta lección es para la persona que aún no ha aprendido el poder de la fe y que conoce poco o nada del principio de la autosugestión. A todos los que están en esta clase, les recomendaría la lectura de los versículos 7 y 8 del capítulo 7 y del versículo 20 del capítulo 10 de San Mateo. Uno de los mayores poderes para el bien sobre la faz de la tierra es la fe. A este maravilloso poder pueden atribuirse milagros de la naturaleza más asombrosa. Ofrece paz en la tierra a todos los que la abrazan. La fe implica un principio de tan largo alcance en su efecto que nadie puede decir cuáles son sus limitaciones o si, en verdad, las tiene. Escribe en la descripción de tu objetivo principal definido una declaración de las cualidades que pretendes desarrollar en ti mismo y la posición en la vida que pretendes alcanzar. Y ten fe, al leer esta descripción cada noche, en que puedes transformar este propósito en realidad. Seguramente no puedes perderte la sugerencia contenida en esta lección. Para tener éxito, hay que ser una persona de acción. No basta con saber, es necesario tanto saber como hacer. El entusiasmo es el resorte de la mente que impulsa a poner en práctica el conocimiento. Billy Sunday es el evangelista más exitoso que ha conocido este país. Con el fin de estudiar su técnica y comprobar sus métodos psicológicos, el autor de este curso realizó 3 campañas con el reverendo Sunday. Su éxito se basa en gran medida en una sola palabra: entusiasmo. Haciendo un uso eficaz de la ley de la sugestión, Billy Sunday transmite su propio espíritu de entusiasmo en las mentes de sus seguidores, y estos se ven influenciados por él. Vende sus sermones utilizando exactamente el mismo tipo de estrategia que emplean muchos maestros vendedores. El entusiasmo es tan esencial para un vendedor como el agua para un pato. Todos los directores de ventas de éxito comprenden la psicología del entusiasmo y la utilizan de diversas maneras como medio práctico para ayudar a sus hombres a producir más ventas. Prácticamente todas las organizaciones de ventas celebran reuniones en momentos determinados con el objetivo de revitalizar las mentes de todos los miembros de las fuerzas de ventas e inyectar el espíritu de entusiasmo. Esto puede hacerse mejor en masa, a través de la psicología de grupo. Las reuniones de ventas podrían llamarse propiamente reuniones de reanimación, porque su objetivo es reavivar el interés y despertar el entusiasmo que permita al vendedor retomar la lucha con renovada ambición y energía. Durante su gestión como director de ventas de la National Car Register Company, Hugh Selmer, que más tarde se hizo famoso en la industria del automóvil, se enfrentó a una situación de lo más embarazosa, que amenazaba con terminar con su puesto y con el de miles de vendedores. Bajo su dirección, la empresa tenía dificultades financieras. Este hecho había llegado al conocimiento de los vendedores en el campo, y el efecto de ello fue hacer que perdieran su entusiasmo. Las ventas empezaron a disminuir hasta que, finalmente, la situación se volvió tan alarmante que se convocó una reunión general de la organización de ventas, que se celebró en la planta de la empresa en Dayton, Ohio.
Se llamó a vendedores de todo el país. El señor Chalmers presidió la reunión. Comenzó llamando a varios de sus mejores vendedores para que se pusieran en pie y contaran lo que ocurría en el campo, que los pedidos habían disminuido. Uno a uno, se levantaron, tal como se les había indicado, y cada uno de ellos tuvo una terrible historia de dolor que contar. Las condiciones del negocio eran malas, el dinero escaseaba, la gente estaba aplazando las compras hasta después de las elecciones presidenciales, etc. Cuando el quinto hombre comenzó a enumerar las dificultades que le habían impedido realizar su cuota habitual de ventas, el señor Chalmers se subió a una mesa, levantó las manos para pedir silencio y dijo: «Paren. Ordeno que esta convención se detenga durante 10 minutos mientras me lustro los zapatos». Luego, dirigiéndose a un pequeño niño de color que estaba sentado cerca, le ordenó que trajera su caja de limpiabotas y le lustrara los zapatos, justo donde él estaba, encima de la mesa. Los vendedores del público estaban asombrados. Algunos de ellos pensaron que el señor Chalmers había perdido repentinamente la cabeza. Empezaron a murmurar entre ellos. Mientras tanto, el niño de color lustraba primero un zapato y luego el otro, tomándose su tiempo y haciendo un trabajo de primera clase. Una vez terminado el trabajo, el señor Chalmers le entregó al chico una moneda de 10 centavos y luego continuó con su discurso. «Quiero que cada uno de ustedes eche un vistazo a este pequeño chico de color. Tiene la concesión para lustrar zapatos en toda nuestra planta y oficinas. Su predecesor era un chico blanco, considerablemente mayor que él, y, a pesar de que la empresa le subvencionaba con un salario de $5 a la semana, no podía ganarse la vida en esta planta, donde hay miles de personas empleadas. Este muchachito de color no solo se gana bien la vida sin ninguna subvención de la empresa, sino que, en realidad, está ahorrando dinero de sus ganancias cada semana, trabajando en las mismas condiciones, en la misma planta y para la misma gente. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿De quién fue la culpa de que el chico blanco no consiguiera más negocio? ¿Fue su culpa o la de sus compradores? En un poderoso rugido de la multitud, la respuesta llegó. Fue culpa del chico, por supuesto. Así es, contestó Chalmers. Y ahora quiero decir esto, ustedes están vendiendo cajas registradoras en el mismo territorio, a la misma gente, con exactamente las mismas condiciones comerciales que existían hace un año y, sin embargo, no están produciendo el negocio que tenían entonces. ¿De quién es la culpa? ¿Es suya o del comprador? Y, de nuevo, la respuesta llegó con estruendo. Es nuestra culpa, por supuesto. Me alegro de que sean sinceros al reconocer sus defectos, continuó Chalmers. Y ahora quiero decir cuál es el problema. Ustedes han oído rumores de que esta empresa tiene problemas financieros y eso ha acabado con su entusiasmo, de modo que no están haciendo lo que antes hacían. Si regresan a sus territorios con la promesa definitiva de enviar 5 pedidos cada uno durante los próximos 30 días, esta empresa dejará de tener problemas financieros, ya que ese negocio adicional nos permitiría salir adelante. ¿Lo harán? Dijeron que lo harían, y así lo hicieron. Aquel incidente ha pasado a la historia de la National Car Register Company con el nombre de $1 Million Cine de Hugh Chalmers, ya que se dice que esto dio un vuelco a los asuntos de la empresa y supuso millones de dólares. El entusiasmo no conoce la derrota. El director de ventas que sabe enviar a un ejército de vendedores entusiastas puede fijar su propio precio para sus servicios y, lo que es más importante aún, puede aumentar la capacidad de ganancia de cada persona bajo su dirección. De este modo, su entusiasmo no solo le beneficia a él, sino quizás a cientos de personas más. El entusiasmo nunca es una cuestión de azar. Hay ciertos estímulos que producen entusiasmo, siendo los más importantes los siguientes. 1. Ocupación en el trabajo que más se ama. 2. Entorno en el que se entra en contacto con otras personas entusiastas y optimistas. 3. Éxito financiero. 4. Dominio completo y aplicación en el trabajo diario de las 15 leyes del éxito. 5. Saber que uno ha servido a los demás de alguna manera útil. 6. Buena salud. 7. Buena ropa, adecuada a las necesidades de la propia ocupación. Todas estas 7 fuentes de estímulo se explican por sí mismas, a excepción de la última. La psicología de la ropa es entendida por muy pocas personas y,
Por esta razón, se explicará aquí en detalle. La ropa constituye la parte más importante del embellecimiento que toda persona debe tener para sentirse segura de sí misma, esperanzada y entusiasta. La psicología del buen vestir. Cuando llegaron las buenas noticias del teatro de la guerra, el 11 de noviembre de 1918, mis posesiones mundanas no eran mayores que las que tenía el día que vine al mundo. La guerra había destruido mi negocio y me obligaba a empezar de nuevo. Mi guardarropa consistía en 3 trajes de negocios bien usados y 2 uniformes que ya no necesitaba. Sabiendo muy bien que el mundo se forma la primera y más duradera impresión de un hombre por la ropa que lleva, no perdí tiempo en visitar a mi sastre. Afortunadamente, mi sastre me conocía desde hacía muchos años, por lo que no me juzgaba totalmente por la ropa que llevaba. Si lo hubiera hecho, me habría hundido. Con menos de $5 de cambio en el bolsillo, elegí la tela para 3 de los trajes más caros que jamás he tenido y ordené que me los confeccionaran de inmediato. Los 3 trajes costaron $375. Nunca olvidaré el comentario que hizo el sastre mientras me tomaba las medidas, mirando primero a los 3 rollos de tela que yo había seleccionado y luego a mí, preguntó: ¿un hombre de $50,000 al año? No, dije. Si hubiera tenido la suerte de entrar en la nómina de $50,000 al año, podría tener ahora suficiente dinero para pagar estos trajes. El sastre me miró con sorpresa. Creo que no entendió la broma. Uno de los trajes era de un preciso gris oscuro, otro azul oscuro y el otro azul claro con una raya. Afortunadamente, tenía una buena relación con mi sastre, por lo que no me preguntó cuándo iba a pagar esos costosos trajes. Sabía que podía pagarlos y que lo haría a su debido tiempo, pero podría haberle convencido de ello. Este era el pensamiento que me rondaba por la cabeza, con la esperanza, contra viento y marea, de que no se planteara la cuestión. Luego visité mi mercería, donde compré 3 trajes menos caros y un suministro completo de las mejores camisas, cuellos, corbatas, calcetines y ropa interior que tenían. Mi cuenta en la mercería ascendía a algo más de $300. Con aire de prosperidad, firmé despreocupadamente el ticket de compra y se lo devolví al vendedor con instrucciones de entregar mi compra a la mañana siguiente. La sensación de renovada confianza en mí mismo y de éxito había empezado a invadirme incluso antes de ponerme el traje recién comprado. Estaba fuera de la guerra y con una deuda de $675, todo en menos de 24 horas. Al día siguiente me entregaron el primero de los 3 trajes encargados en la mercería. Me lo puse enseguida, me metí un pañuelo de seda nuevo en el exterior del abrigo, me guardé en el bolsillo del pantalón los $50 que me habían prestado para el anillo y caminé por el Boulevard Michigan, en Chicago, sintiéndome tan rico como Rockefeller. Cada prenda que llevaba, desde la ropa interior hacia afuera, era lo mejor que podía pagar. No era asunto de nadie más que mío, de mi sastre y de mi mercería. Todas las mañanas me vestía con un traje completamente nuevo y caminaba por la misma calle, precisamente a la misma hora. Esa hora resultaba ser la misma en que cierto editor adinerado solía pasar por la calle de camino a comer. Me propuse hablar con él todos los días y, de vez en cuando, me detenía a charlar un minuto con él. Después de que esta reunión diaria llevara aproximadamente una semana, me encontré con este editor un día, pero decidí ver si me dejaba pasar sin hablar. Observándolo por el rabillo del ojo, miré hacia adelante y empecé a pasar por delante de él, cuando se detuvo y me indicó que me acercara al borde de la acera. Me puso la mano en el hombro, me miró de pies a cabeza y me dijo: «Tienes un aspecto condenadamente próspero para un hombre que acaba de dejar el uniforme. ¿Quién te hace la ropa?». «Bueno», dije, «Wilkie Sellary hizo este traje en particular». Entonces quiso saber a qué tipo de negocio me dedicaba. Ese ambiente de prosperidad que había estado usando, junto con un traje nuevo y diferente cada día, había logrado despertar su curiosidad. Esperaba que así fuera. Sacando la ceniza de mi habano perfecto, le dije: «Oh, estoy preparando el ejemplar para una revista que voy a publicar». «¿Una nueva revista, preguntó. «¿Y cómo la vas a llamar?». «Se llamará La Regla de Oro de Hill». «No lo olvides», dijo mi amigo editor. «Me dedico a la impresión y distribución de revistas. Tal vez pueda servirle a usted también».
Ese era el momento que había estado esperando. Tenía en mente ese mismo momento y casi el mismo lugar en el que nos encontramos cuando estaba comprando esos nuevos trajes. Pero es necesario recordarle que esa conversación nunca habría tenido lugar si este editor me hubiera observado caminando por esa calle, día tras día, con una mirada de perro azotado en la cara, un traje sin planchar en la espalda y una expresión de pobreza en los ojos. Una apariencia de prosperidad atrae la atención siempre, sin excepción alguna. Además, una apariencia de prosperidad atrae atención favorable, porque el único deseo dominante en todo corazón humano es ser próspero. Mi amigo editor me invitó a comer a su club. Antes de que se sirviera el café y los puros, ya me había convencido de que quería firmar el contrato de impresión y distribución de mi revista. Incluso había consentido en permitirme el suministro del capital sin ningún cargo por interés. En beneficio de quienes no están familiarizados con el negocio editorial, me permito ofrecer la información de que se requiere un capital considerable para lanzar una nueva revista de distribución nacional. El capital, en cantidades tan grandes, suele ser difícil de conseguir, incluso con la mejor seguridad. El capital necesario para el lanzamiento de la revista Golden Rule de Hill, que tal vez hayas leído, fue muy superior a $50,000 y cada centavo fue recaudado en una fachada creada principalmente por la buena ropa. Es cierto que puede haber existido alguna habilidad detrás de esa ropa, pero muchos millones de hombres tienen la habilidad que nadie reconoce y de los que nunca se oye hablar fuera de la limitada comunidad en la que viven. Es una verdad bastante triste para algunos. Puede parecer una extravagancia imperdonable que alguien que estaba sin blanca se haya endeudado para comprar ropa por valor de $675, pero la psicología de esa inversión lo justificaba con creces. La apariencia de prosperidad no solo causaba una impresión favorable en aquellos a los que tenía que buscar favores, sino que era aún más importante el efecto que la vestimenta adecuada tenía sobre mí. No solo sabía que una ropa correcta impresionaría, sino que también sabía que una buena vestimenta me daría una atmósfera de confianza en mí mismo, sin la cual no podía esperar recuperar mi fortuna perdida. Mi primer entrenamiento en la psicología de la buena ropa lo recibí de mi amigo Edwin C. Burns, quien es un estrecho colaborador de Thomas A. Edison. Burns divirtió mucho al personal de Edison cuando, hace unos 20 años, llegó a West Orange en un tren de mercancías, al no poder reunir suficiente dinero para el pasaje, y anunció en las oficinas de Edison que había venido a asociarse con el señor Edison. Casi todo el mundo alrededor de la planta de Edison se rió de Burns, excepto el propio Edison. Este vio algo en la mandíbula cuadrada y el rostro decidido del joven Burns que la mayoría de los demás no vieron, a pesar de que el hombre joven parecía más vagabundo que un futuro socio del mayor inventor del mundo. Burns empezó barriendo las oficinas de Edison. Eso era todo lo que buscaba, una oportunidad para hacerse un hueco en la organización de Edison. A partir de ahí, hizo una historia que bien merece ser repetida por otros jóvenes que deseen hacer un hueco. Burns se ha retirado de los negocios activos, aunque todavía es un hombre comparativamente joven, y pasa la mayor parte de su tiempo en sus dos hermosas casas de Bradenton, Florida, y de Mariscot, Maine. Es multimillonario, próspero y feliz. Conocí a Burns durante los primeros días de su asociación con Edison, antes de que hubiera llegado. En aquellos días tenía la mayor y más cara colección de ropa que jamás había visto o oído que un hombre poseyera. Su guardarropa constaba de 31 trajes, uno para cada día del mes. Nunca llevaba el mismo traje 2 días seguidos. Además, todos sus trajes eran del tipo más caro. Por cierto, su ropa la confeccionaban los mismos sastres que me hicieron esos trajes a mí. Llevaba calcetines que costaban $7 el par. Sus camisas y otras prendas de vestir tenían un coste similar. Sus corbatas eran hechas especialmente, con un costo de $12.50 cada una. Un día, con ánimo de divertirme, le pedí que guardara para mí algunos de sus viejos trajes que no necesitaba. Me informó de que no tenía ni un solo traje que no necesitara. A continuación, me dio una lección sobre la psicología de la ropa que vale la pena recordar. No llevo 31 trajes de ropa, dijo, por la impresión que causan en otras personas. Lo hago, sobre todo, por la impresión que causan en mí.
Burns me contó entonces el día en que se presentó en la planta Edison para un puesto. Dijo que tuvo que dar una vuelta por la planta una docena de veces antes de armarse de valor para anunciarse, porque sabía que parecía más un vagabundo que un empleado deseable. Se dice que Burns es el vendedor más hábil jamás relacionado con el gran inventor de West Orange. Toda su fortuna se hizo gracias a la habilidad como vendedor, pero a menudo ha dicho que nunca podría haber logrado los resultados que le han hecho rico y famoso si no hubiera sido por su comprensión de la psicología de la ropa. He conocido a muchos vendedores a lo largo de mi vida. Durante los últimos 10 años, he formado y dirigido personalmente los esfuerzos de más de 3.000 vendedores, tanto hombres como mujeres, y he observado que, sin una sola excepción, los productores estrella eran todos personas que entendían y hacían buen uso de la psicología de la ropa. He visto unas cuantas personas bien vestidas que no han conseguido ningún récord sobresaliente como vendedores, pero todavía no he visto al primer hombre mal vestido que se haya convertido en un productor estrella en el campo de la venta. He estudiado la psicología de la ropa durante tanto tiempo y he observado su efecto en personas de tantos ámbitos diferentes que estoy plenamente convencido de que existe una estrecha relación entre la ropa y el éxito. Personalmente, no siento ninguna necesidad de 31 trajes de ropa, pero si mi personalidad exigiera un armario de este tamaño, me las arreglaría para conseguirlo por mucho que costara. Para estar bien vestido, un hombre debe tener al menos 10 trajes. Debe tener un traje diferente para cada uno de los 7 días de la semana, un traje completo y un smoking para las ocasiones formales de la noche, y un corte para las ocasiones formales de la tarde. Para la ropa de verano, debería tener un surtido de al menos 4 trajes ligeros apropiados, con abrigo azul y pantalones de franela blanca para ocasiones informales de tarde y noche. Si juega al golf, debería tener al menos un traje de golf. Esto, por supuesto, es para el hombre que está 1 o 2 muescas por encima de la clase mediocre. El hombre que se conforma con la mediocridad necesita poca ropa. Puede ser cierto, como ha dicho un conocido poeta, que la ropa no hace al hombre, pero nadie puede negar el hecho de que una buena vestimenta contribuye en gran medida a darle un comienzo favorable. Por lo general, el andar de un hombre es diferente cuando se siente próspero. Un vagabundo puede pasar junto a un próspero banquero con un traje de aspecto raído en la espalda y una mirada de pobreza en los ojos, porque si lo hace, se le cerrará la puerta. El éxito atrae al éxito. No hay forma de escapar de esta gran ley universal. Por lo tanto, si deseas atraer el éxito, asegúrate de tener la apariencia del éxito, ya sea que tu vocación sea la de un jornalero o la de un príncipe comerciante. En beneficio de los estudiantes más dignos de esta filosofía, que pueden objetar el recurso a los estímulos acrobáticos o a la ropa como medio para alcanzar el éxito, puedo explicar provechosamente que prácticamente todos los hombres de éxito en la Tierra han descubierto alguna forma de estímulo a través de la cual pueden impulsarse a sí mismos a un mayor esfuerzo. Puede resultarles sorprendente a los miembros de la Liga Antisalón, pero se dice que es cierto, sin embargo, que James Whitcomb Riley escribió sus mejores poemas cuando estaba bajo la influencia del alcohol. Su estímulo era el licor. Deseo que se entienda claramente que no recomiendo el uso de estímulos alcohólicos o narcóticos para ningún propósito, ya que cualquiera de ellos acabará destruyendo tanto el cuerpo como la mente de todos los que los usan. Bajo la influencia del alcohol, Riley se volvía imaginativo, entusiasta y una persona completamente diferente, según sus amigos personales. Edwin Burns se motivó a sí mismo para producir resultados extraordinarios con la ayuda de una buena ropa. Algunos hombres se elevan a grandes alturas de logro como resultado del amor por alguna mujer. Conecta esto con la breve sugerencia al tema que se hizo en la lección introductoria y, si eres una persona que conoce los caminos de los hombres, podrás terminar la discusión de esta fase particular del estímulo del entusiasmo sin más comentarios del autor, que podrían no ser apropiados para las mentes más jóvenes que asimilarán esta filosofía. Las personas de la delincuencia, que se dedican a los peligrosos negocios de asalto a carreteras o robo, generalmente se drogan para la ocasión con cocaína, morfina y otros narcóticos.
Incluso en esto hay una lección que demuestra que prácticamente todos los hombres necesitan estímulos temporales o artificiales que los impulsen a un esfuerzo mayor que el empleado normalmente en las actividades ordinarias de la vida. Las personas de éxito han descubierto los medios que creen más adecuados para sus propias necesidades para producir estímulos que les hagan elevarse a alturas de esfuerzo superiores a las ordinarias. Uno de los escritores más exitosos del mundo emplea una orquesta de jóvenes bellamente vestidas, que tocan para él mientras escribe, sentadas en la sala, artísticamente decorada a su gusto, bajo luces coloreadas, matizadas y suavizadas. Estas bellas jóvenes, vestidas con hermosos trajes de noche, tocan su música favorita, según sus propias palabras. Me emborracho de entusiasmo bajo la influencia de este ambiente y me elevo a alturas que no conozco ni siento en otras ocasiones. Es entonces cuando hago mi mejor trabajo. Los pensamientos me llegan como dictados por un poder invisible y desconocido. Este autor obtiene gran parte de su inspiración de la música y el arte. Una vez a la semana pasa al menos una hora en el Museo de Arte observando las obras de los maestros. En estas ocasiones, utilizando de nuevo sus propias palabras, una hora de visita al Museo de Arte me entusiasma lo suficiente como para aguantar 2 días. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo cuando, según se dice, estaba más que medio intoxicado. Oscar Wilde escribió sus poemas bajo la influencia de una forma de estímulo que no puede ser mencionada apropiadamente en un curso de esta naturaleza. Henry Ford, así lo cree este autor, y admite que se trata de una simple opinión personal. Tuvo su verdadero comienzo como resultado de su amor por su encantadora compañera de vida. Fue ella quien lo inspiró, le dio fe en sí mismo y lo mantuvo en pie para seguir adelante ante adversidades que habrían acabado con una docena de hombres normales. Estos incidentes se citan como evidencia de que los hombres de logros sobresalientes han descubierto, por accidente o por diseño, formas y medios de estimularse a sí mismos a un alto estado de entusiasmo. Relaciona lo que aquí se ha dicho con lo que se explicó sobre la ley de la mente maestra en la lección introductoria y tendrás una concepción completamente nueva del modus operandi a través del cual se puede aplicar esa ley. También tendrás una comprensión algo diferente del verdadero propósito del esfuerzo aliado en un espíritu de perfecta armonía, que constituye el mejor método conocido para poner en práctica la ley de la mente maestra. Llegados a este punto, me parece oportuno llamar tu atención sobre la forma en que se mezclan las lecciones de este curso. Observarás que cada lección cubre el tema que se pretende tratar y, además, se superpone y proporciona al estudiante una mejor comprensión de alguna otra lección o lecciones del curso. A la luz de lo que se ha dicho en esta lección, por ejemplo, el estudiante comprenderá mejor el verdadero propósito de la ley de la mente maestra, siendo ese propósito, en lo principal, un método práctico para estimular las mentes de todos los que participan en el grupo que constituye la mente maestra. En demasiadas ocasiones como para describirlas aquí, este autor ha entrado en una conferencia con hombres cuyos rostros mostraban signos de preocupación, que tenían la apariencia de estar angustiados, solo para ver a esos mismos hombres enderezar sus hombros, inclinar sus barbillas en un ángulo más alto, suavizar sus rostros con sonrisas de confianza y ponerse a trabajar con ese tipo de entusiasmo que no conoce la derrota. El cambio se produjo en el momento en que se estableció la armonía de propósitos. Si un hombre se dedicara a los asuntos de la vida con el mismo espíritu prosaico, sin entusiasmo, día tras día, estaría condenado al fracaso. Nada puede salvarlo hasta que cambie su actitud y aprenda a estimular su mente y su cuerpo hasta alturas inusitadas de entusiasmo o voluntad. El autor no quiere dejar este tema sin haber enunciado el principio aquí descrito de tantas maneras diferentes, que está obligado a ser comprendido y respetado por los alumnos de este curso, que todos recordarán que son hombres y mujeres de toda clase de naturalezas, experiencias y grados de inteligencia. Por esta razón, la repetición es esencial. Tu negocio en la vida, se te recuerda una vez más, es lograr el éxito. Con el estímulo que experimentarás al estudiar esta filosofía y con la ayuda de las ideas que recogerás de ella, más la cooperación personal del autor, que te hará un inventario preciso de tus cualidades sobresalientes, deberías ser capaz de crear un plan definitivo que te elevará a grandes alturas de logro. Sin embargo,
No hay ningún plan que pueda producir este resultado deseable sin la ayuda de alguna influencia que te haga despertarte con un espíritu de entusiasmo hasta el punto de ejercer un esfuerzo mayor que el ordinario que pones en tu ocupación diaria. ¿Ya estás listo para la lección sobre el autocontrol? La siguiente lección describe la ley que sirve de rueda de equilibrio de toda esta filosofía. Los 7 jinetes mortales. Una visita después de la clase con el autor. Los 7 jinetes se denominan, en el orden indicado, intolerancia, avaricia, venganza, egoísmo, sospecha, envidia y el peor enemigo. El mayor enemigo que tiene cualquier hombre es el que se pasea bajo su propio sombrero. Si pudieras verte como te ven los demás, los enemigos que albergas en tu propia personalidad podrían ser descubiertos y expulsados. Los 7 enemigos nombrados en este ensayo son los más comunes que llevan a millones de hombres y mujeres al fracaso sin ser descubiertos. Sopesa cuidadosamente y averigua cuántos de los 7 estás albergando. En esta imagen se ven 7 guerreros mortales. Desde el nacimiento hasta la muerte, todo ser humano debe dar batalla a estos enemigos. Tu éxito se medirá, en gran medida, por la forma en que gestiones tu batalla contra estos veloces jinetes. Al mirar esta imagen, dirás, por supuesto que es solo imaginación. Es cierto que la imagen es imaginaria, pero los veloces jinetes de la destrucción son reales. Si estos enemigos cabalgaran abiertamente en caballos reales, no serían peligrosos, porque podrían ser acorralados y puestos fuera de servicio. Pero trabajan sin ser vistos en la mente de los hombres. Trabajan tan silenciosa y sutilmente que la mayoría de la gente nunca reconoce su presencia. Haz un inventario de ti mismo y averigua cuántos de estos 7 jinetes estás albergando. En el primer plano encontrarás al más peligroso y al más común de los jinetes. Serás afortunado si descubres a este enemigo y te proteges contra él. Este cruel guerrero, la intolerancia, ha matado más gente, ha destruido más amistades, ha traído más miseria y sufrimiento al mundo y ha causado más guerras que todos los otros 7 jinetes que ves en esta imagen. Hasta que no domines la intolerancia, nunca llegarás a ser un pensador preciso. Este enemigo de la humanidad cierra la mente y empuja la razón, la lógica y los hechos a un segundo plano. Si te encuentras odiando a aquellos cuyo punto de vista religioso es diferente al tuyo, puedes estar seguro de que el más peligroso de los 7 jinetes mortales todavía cabalga en tu cerebro. A continuación, en la imagen, observarás la venganza y la avaricia. Estos jinetes viajan uno al lado del otro, donde se encuentra uno, el otro está siempre cerca. La avaricia deforma y tuerce el cerebro del hombre para que quiera construir un valle alrededor de la tierra y mantener a todos los demás fuera de ella. Este es el enemigo que lleva al hombre a acumular millones y más millones de dólares que no necesita y que nunca podrá utilizar. Este es el enemigo que hace que el hombre retuerza el tornillo hasta que haya exprimido la última gota de sangre de sus semejantes. Y, gracias a la venganza, que cabalga junto a la avaricia, el desafortunado que da cabida en su cerebro a estos crueles gemelos no se conforma con quitarle a su prójimo sus pertenencias terrenales, sino que quiere destruir su reputación en los negocios. La venganza es una espada desnuda, no tiene empuñadura ni guarda. ¿Quieres blandir esta marca del Señor? Es entonces cuando tú agarres firme, pero cuanto más cerca estés de la espada, más mortífero será el golpe, más profunda será la herida en tu mano. Es tu sangre la que enrojece el acero. Y cuando has dado el golpe, cuando la hoja de tu mano ha volado en lugar del corazón del enemigo, puedes encontrarla enfundada en el tuyo. Si quieres saber lo mortales que son la envidia y la avaricia, estudia la historia de todos los hombres que se han propuesto convertirse en regidores de este mundo. Si no deseas emprender un programa de investigación tan ambicioso, entonces estudia a la gente que te rodea. Observa a aquellos que han intentado y a los que ahora intentan emplumar su propio nido a costa de los demás. La avaricia y la venganza se encuentran en la encrucijada de la vida, donde desvían al fracaso y a la miseria a toda persona que quiera tomar el camino que lleva al éxito. Es parte de tu negocio no permitir que interfieran contigo. Cuando te acercas a una de estas encrucijadas, tanto los individuos como las naciones decaen rápidamente cuando la avaricia y la envidia cabalgan en las mentes de los que dominan. Echa un vistazo a México y España si quieres saber lo que les pasa a los envidiosos.
Y lo más importante de todo es que te mires a ti mismo y te asegures de que estos dos enemigos mortales no están cabalgando en tu cerebro. Presta atención ahora a otros dos gemelos de la destrucción, el egoísmo y la sospecha. Observa que también van de la mano. No hay esperanza de éxito para la persona que sufre de demasiado amor propio o de falta de confianza en los demás. Alguien a quien le gusta manipular las cifras ha calculado que el mayor club del mundo es el club de los que no pueden hacerse. Se afirma que hay aproximadamente 99 millones de miembros de este club solo en los Estados Unidos de América. Si no tienes fe en otras personas, no tienes la semilla del éxito en ti. La sospecha es un germen prolífico. Si se le permite crecer, se multiplica rápidamente hasta que no deja espacio para la fe. Sin fe, ningún hombre puede disfrutar de un éxito duradero. Como un cordón de oro que ilumina toda la Biblia está la advertencia de tener fe. Antes de que la civilización se perdiera en su loca carrera por los dólares, los hombres comprendieron el poder de la fe, porque en verdad les digo que, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, quítate aquí a otro lugar, y se quitará, y nada les será imposible. El escritor de este pasaje, que aparece en la Biblia, comprendió una gran ley que muy pocos entienden hoy en día. Cree en la gente si quieres que crean en ti. Acaba con la sospecha. Si no lo haces, te matará. Si quieres tener poder, cultiva la fe en la humanidad. El egoísmo prospera donde existe la sospecha. Interésate por los demás y estarás demasiado ocupado para dedicarte al amor propio. Observa a los que te rodean. Si comienzan cada frase con el pronombre personal, yo, te darás cuenta de que desconfían de los demás. El hombre que puede olvidarse de sí mismo mientras se dedica a un servicio útil a otras personas nunca está maldito por la sospecha. Estudia a los que te rodean, que son a la vez sospechosos y egoístas, y ve cuántos de este tipo puedes nombrar que tengan éxito en cualquier trabajo que realicen. Y, mientras haces este estudio de los otros, estúdiate también a ti mismo. Asegúrate de no estar atado por el egoísmo y la sospecha. En la retaguardia de este grupo mortal de jinetes se ven dos jinetes. Uno es el envidioso y el nombre del otro se ha omitido a propósito. Cada lector de este artículo puede hacer un inventario de sí mismo y dar al séptimo jinete un nombre que se ajuste a lo que encuentra en su propia mente. Algunos llamarán a este jinete deshonestidad, otros lo llamarán procrastinación. Unos pocos tendrán el valor de llamarlo deseo sexual descontrolado. En cuanto a ti, ponle el nombre que quieras, pero asegúrate de ponerle un nombre. Que quieras, pero asegúrate de ponerle un nombre. Quizás su propia imaginación le proporcione un nombre apropiado para compañero de viaje. Como envidioso, estarás mejor preparado para darle un nombre al jinete sin nombre si sabes que los celos y la envidia son una forma de locura. Los hechos son, a veces, crueles de afrontar. Es un hecho que los celos son una forma de locura, conocida por la fraternidad médica como demencia praecox. Oh, celos, el más feo demonio del infierno. Tu veneno mortal se clava en mis entrañas, convierte el saludable tono de mis frescas mejillas en una demacrada palidez y bebe mi espíritu. Notarás que envidioso cabalga justo detrás de sospechoso. Algunos que escuchen esto dirán que envidioso y sospechoso deberían haber cabalgado uno al lado del otro, ya que uno suele llevar al otro en la mente del hombre. La envidia es la forma más común de locura. Se instala en las mentes de hombres y mujeres, a veces con una causa real, pero más a menudo sin ninguna causa en absoluto. Este jinete mortal es un gran amigo de los abogados de divorcio. También mantiene a las agencias de detectives ocupadas noche y día. Se cobra su cuota habitual de asesinatos, rompe hogares y hace viudas a las madres y huérfanos a los niños inocentes. La paz y la felicidad nunca podrán ser tuyas mientras este jinete permanezca sin expulsar de tu cerebro. El hombre y la esposa pueden pasar la vida juntos en la pobreza e incluso así ser muy felices, si ambos están libres de este hijo de la locura conocido como envidioso. Examínate cuidadosamente y, si encuentras alguna evidencia de envidia en tu mente, comienza de inmediato a dominarla. La envidia se da de muchas formas. Cuando empieza a introducirse en el cerebro, se manifiesta de esta manera. Me pregunto dónde está y qué hace mientras yo no estoy. O me pregunto si no ve a otra mujer cuando está lejos de mí. Cuando estas preguntas comiencen a surgir en tu mente, no llames a un detective. En su lugar, acude al hospital de psicópatas y hazte examinar.
porque lo más probable es que sufras de una forma leve de locura. Pon tu pie en el cuello de envidioso antes de que él ponga sus garras en tu garganta. Cuando hayas terminado este ensayo, déjalo a un lado y piensa en ello. Al principio, puedes decir, esto no se aplica a mí. No tengo jinetes imaginarios en mi cerebro. Y puede que tengas razón. 1 de cada 10 millones podría decir esto y tener razón. Los otros 9.999.999 estarían equivocados. No te engañes, puedes estar en esa clase más grande. El propósito de este artículo es que te veas a ti mismo tal y como eres. Si estás sufriendo el fracaso, la pobreza y la miseria en cualquiera de sus formas, seguro que descubres uno o más de estos jinetes mortales en tu cerebro. No te equivoques, los que tienen todo lo que quieren, incluida la felicidad y la buena salud, han expulsado a los 7 jinetes de sus cerebros. Vuelve a este ensayo dentro de un mes, cuando hayas tenido tiempo de analizarte detenidamente. Escúchalo de nuevo, y puede que te enfrentes a hechos que te emancipen de una horda de crueles enemigos que ahora cabalgan dentro de tu cerebro sin que lo sepas. La continuación de este audiolibro es La ciencia del autocontrol. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recomendaciones literarias. Comparte el video con quienes buscan respuestas y un mayor entendimiento. Hasta el próximo audiol.